El cristal se rompió contra la pared, a escasos centímetros del rostro de Véspera Coldwind. Los fragmentos cayeron como lluvia invernal sobre la alfombra persa, brillando bajo la luz mortecina que se filtraba por los ventanales de la mansión Coldwind. Inútil, completamente inútil, bramó su padre, Lord Bartholomew Coldwind, con el rostro enrojecido por la furia y el brandy. 19 años y ni un solo pretendiente digno. Tu hermana ya estaba comprometida a los 16. Véspera permaneció inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Su cabello castaño oscuro caía como una cortina sobre su rostro, ocultando las lágrimas que amenazaban con escapar. No le daría la satisfacción de verla llorar. No otra vez. Padre, por favor, intervino Lady Coldwind con voz temblorosa desde el otro extremo del salón. Véspera tiene otras cualidades. Su música, sus pinturas, cualidades que no le conseguirán un marido, espetó Lord Coldwind, girándose hacia su esposa. El invierno se acerca y con él, la temporada social en Londres. Es nuestra última oportunidad. Los dedos de Véspera se aferraron a la tela de su vestido azul pálido. El mismo vestido que había llevado durante las últimas 3 temporadas. El mismo que su madre había mandado ajustar una y otra vez, mientras las joyas familiares adornaban exclusivamente el cuello y las muñecas de su hermana menor, Cordelia. «Iré a prepararme para la cena», murmuró Véspera, haciendo una reverencia mecánica. «No te molestes», respondió su padre con desdén. «Esta noche cenamos con los Pembroke, solo la familia». Y para Lord Bartholomew Coldwind, familia significaba él, su esposa, Cordelia y su hijo heredero, Edward. Véspera era un simple apéndice, un error en la dinastía. La hija nacida antes del ansiado heredero varón. La hija con rasgos demasiado severos para ser considerada una belleza clásica. La hija a quien nadie miraba 2 veces cuando Cordelia entraba en un salón. Véspera asintió y salió del estudio con pasos silenciosos, como se le había enseñado desde pequeña. Invisible, discreta, olvidada. La mansión Coldwind en Woodstock era una estructura imponente de piedra gris y madera oscura, con más de 200 años de historia nobiliaria. Sus pasillos, adornados con retratos de antepasados ceñudos, parecían juzgarla mientras avanzaba hacia el ala este, donde se encontraba su habitación, la más pequeña, la más alejada, la que alguna vez había pertenecido a una institutriz. En la soledad de su habitación, Véspera se permitió respirar. Abrió el pequeño secretaire junto a la ventana y extrajo su diario, donde había documentado meticulosamente cada humillación, cada palabra hiriente, cada mirada de decepción, no como un registro de amargura, sino como un recordatorio de lo que no deseaba convertirse en alguien que tratara a otros como a ella la habían tratado. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo cerrando el diario apresuradamente. Marta, su doncella personal, la única que tenía, mientras Cordelia disfrutaba de 3. Entró con una bandeja. «Le he traído algo de comer, señorita Véspera», dijo la mujer con una sonrisa amable. Cook guardó un poco del pastel de carne antes de que Lord Coldwind ordenara empacar todo para llevarlo a los Pembroke. «Gracias, Marta», respondió Véspera con genuina gratitud. «No tenías que molestarte. No es molestia». Marta colocó la bandeja sobre la mesita junto a la ventana. «Además, hay noticias». Véspera alzó la mirada, intrigada. Marta era su único vínculo con el mundo exterior, con los cotilleos de los sirvientes que siempre sabían más que los propios nobles. «¿Qué noticias?» «Blackthorn Manor tiene un nuevo dueño». Marta bajó la voz, aunque no había nadie cerca que pudiera escucharlas. «El vizconde de Moorfield ha regresado de las colonias». Véspera sintió un escalofrío recorrer su espalda. Incluso ella, aislada como estaba de la sociedad, había escuchado hablar del vizconde Octavian Moorfield, un hombre cuya reputación inspiraba temor incluso entre los más valientes. «Creí que vivía permanentemente en la India», comentó recordando los rumores que había escuchado en los pocos eventos sociales a los que se le permitía asistir. «Así era, señorita, pero dicen que ha vuelto para quedarse. Ha heredado el título tras la muerte de su hermano mayor». Véspera asintió, pero el asunto le parecía distante, ajeno a su realidad. Los vizcondos, duques y condes que paseaban por los salones de Londres nunca se fijarían en alguien como ella. «También he oído que Lord Blackwood celebrará un baile la próxima semana», continuó Marta, alisando nerviosamente su delantal.
Y toda la familia ha sido invitada. Toda la familia menos yo, seguramente, respondió Véspera con una sonrisa resignada. No, señorita. La invitación especifica a todas las jóvenes casaderas de la familia. Véspera dejó escapar una risa seca. Seguramente padre encontrará la manera de dejarme en casa. Dirá que estoy indispuesta o que necesito cuidar de la abuela. Marta apretó los labios pero no contradijo a su señorita. Ambas sabían que era verdad. 3 días después, contra todo pronóstico, Véspera se encontraba en el carruaje familiar rumbo a la mansión de Lord Blackwood, no porque su padre hubiera tenido un cambio de corazón, sino porque la abuela Ágata, matriarca de los Coldwind, había insistido en que todas las jóvenes de la familia debían presentarse. Es una cuestión de decoro, había declarado la anciana, golpeando el suelo con su bastón. Ya bastantes habladurías hay sobre cómo tratas a tu hija mayor, Bartholomew. Y aunque Lord Coldwind podía ignorar a su hija, jamás contradecía a su madre. Así que ahí estaba Véspera, enfundada en un vestido verde oscuro que había pertenecido a su madre 20 años atrás, remendado y ajustado, pero claramente pasado de moda. Junto a ella, Cordelia resplandecía en un vestido color crema con encajes importados de Bruselas y las perlas familiares adornando su cuello. «Recuerda tu lugar, Véspera», le advirtió su padre mientras el carruaje se detenía frente a la mansión iluminada. «Acompaña a tu abuela, mantente en las márgenes del salón. No queremos que eclipse a Cordelia». Como si eso fuera posible, pensó Véspera con amargura. La mansión Blackwood era un despliegue de ostentación y riqueza. Candelabros de cristal, flores exóticas traídas de invernaderos lejanos, una orquesta de 12 músicos y champán francés fluyendo como agua. Véspera se movió como una sombra junto a su abuela, ayudándola a sentarse en un rincón del salón desde donde podía observarlo todo. «Tonterías», masculló la anciana una vez instalada. «Ve, niña, baila un poco. Disfruta de tu juventud antes de que se desvanezca como la mía». «Padre ha dicho». «Tu padre dice muchas cosas, la mayoría sin sentido», interrumpió la abuela Ágata. «Ve, yo me ocuparé de él, si pregunta por ti». Con el corazón latiendo aceleradamente, Véspera se alejó hacia el borde de la pista de baile. No esperaba que nadie la invitara a bailar, pero al menos podía disfrutar de la música, del espectáculo de colores y movimiento que representaban las parejas girando al ritmo del vals. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Alto, imponente, vestido completamente de negro excepto por un chaleco brocado en plata. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro anguloso con rasgos esculpidos como en mármol. Pero lo más impactante eran sus ojos, grises como un cielo tormentoso, intensos, escrutadores. El vizconde Octavian Moorfield estaba de pie junto a una columna, observando la fiesta con evidente desdén, y entonces, como si hubiera sentido su mirada, el vizconde giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Véspera. Ella debería haber apartado la mirada inmediatamente, como dictaba la etiqueta. Una joven nunca debe sostener la mirada de un caballero desconocido, pero había algo en aquellos ojos grises que la mantenían cautiva, incapaz de moverse. El vizconde frunció ligeramente el ceño, como si estuviera intentando resolver un enigma, y entonces, para horror y asombro de Véspera, comenzó a caminar directamente hacia ella. Su mente gritaba que huyera, que se perdiera entre la multitud antes de que su padre la viera conversando con un hombre, pero sus pies parecían anclados al suelo. El vizconde se detuvo frente a ella. De cerca, Véspera pudo ver una fina cicatriz que cruzaba su ceja izquierda, añadiendo un aire peligroso a su ya intimidante presencia. «No nos han presentado», dijo él con una voz profunda y resonante, «pero me temo que debo insistir en conocer su nombre». Véspera tragó saliva, consciente de que decenas de miradas se habían vuelto hacia ellos. «Véspera Coldwind», respondió en un susurro apenas audible. Una sombra de reconocimiento cruzó el rostro del vizconde. «La hija de Bartholomew Coldwind». Ella asintió, preparándose para la inevitable pérdida de interés. Nadie quería asociarse con la hija desheredada de los Coldwind. «Interesante», murmuró el vizconde, y una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. «Muy interesante». Al otro lado del salón, Véspera vio a su padre observándolos con una mezcla de confusión y alarma. Pronto vendría a separarlos, a recordarle su lugar. «Debo irme», dijo apresuradamente. «No», respondió el vizconde, y aunque su voz no se elevó, había en ella una autoridad innegable.
Creo que este baile me pertenece, señorita Coldwind. Y sin esperar su respuesta, tomó su mano enguantada y la condujo hacia la pista de baile, justo cuando la orquesta comenzaba los primeros acordes de un nuevo vals. El salón entero pareció contener la respiración. El temido vizconde de Moorfield, recién regresado de las colonias, bailando con la olvidada hija mayor de los Coldwind. Y mientras Véspera se dejaba llevar por aquellos brazos fuertes y seguros, una certeza se instaló en su pecho. Su vida, de algún modo que aún no comprendía, acababa de cambiar para siempre. El vals con el vizconde Octavian Moorfield había alterado el cuidadoso equilibrio del mundo de Véspera. Sus pies apenas tocaban el suelo, mientras él la guiaba con maestría entre las otras parejas, consciente de cada mirada, cada susurro que lo seguía. «Todos nos observan», murmuró ella, manteniendo la vista fija en el botón plateado del chaleco del vizconde. «Déjalos mirar», respondió él con una indiferencia que Véspera encontró fascinante. «La opinión de los demás me tiene sin cuidado. Es fácil decirlo cuando se tiene su posición, milord». Una sonrisa ladeada apareció en el rostro austero del vizconde. «¿Cree que mi posición me ha protegido de las habladurías?» Su voz tenía un tono amargo. «El vizconde salvaje, así me llaman. Dicen que maté a un hombre en la India, que tengo esposas nativas escondidas, que practiqué rituales paganos». Véspera alzó la mirada, sorprendida por su franqueza. «¿Y es cierto? ¿Importa? La verdad rara vez es tan interesante como la ficción que la gente construye». La música estaba a punto de terminar, y Véspera podía ver a su padre abriéndose paso entre la multitud con determinación. El breve paréntesis de libertad llegaba a su fin. «Mi padre viene por mí», dijo con resignación. «¿Le teme?», preguntó Octavian, sus ojos grises penetrando los suyos. «Le temo a las consecuencias», respondió ella con sinceridad. Justo cuando la música cesaba, el vizconde se inclinó ligeramente y susurró en su oído: «Nadie debería vivir con miedo, señorita Coldwind». Antes de que pudiera responder, Lord Coldwind llegó junto a ellos, su rostro una máscara de cortesía forzada. «Vizconde Moorfield, qué inesperado placer», dijo, ignorando completamente a su hija. «Confío en que esté disfrutando de su regreso a Inglaterra». «Lo estoy ahora», respondió Octavian con un tono que hizo que Véspera contuviera la respiración. «Su hija es una excelente compañía». Lord Coldwind parpadeó, desconcertado. Luego se recompuso rápidamente. «Ah, sí, Cordelia es el orgullo de nuestra familia. Debería conocerla». «Me refiero a la señorita Véspera», aclaró el vizconde, y algo en su voz hizo que Lord Coldwind palideciera. «A quien acabo de tener el honor de conocer». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Véspera podía sentir la confusión y el enfado emanando de su padre. «Por supuesto», dijo finalmente Lord Coldwind. «Sin embargo, me temo que Véspera debe acompañar a su abuela. La pobre anciana necesita atención constante. En ese caso, permítame escoltarlas a ambas», ofreció Octavian con una cortesía que no admitía réplica. «Sería un honor». Y así, para consternación de Lord Coldwind y asombro de la sociedad de Woodstock, el temido vizconde pasó el resto de la velada en compañía de Véspera y la abuela Ágata, quien parecía enormemente entretenida por la situación. «Hacía tiempo que no veía a mi nieta sonreír así», comentó la anciana sin el menor reparo. «Sea lo que sea que haya dicho, vizconde, continúe haciéndolo». Octavian inclinó la cabeza con respeto. «Es fácil cuando la compañía es tan gratificante, Lady Ágata». La abuela soltó una carcajada. «Ah, un adulador. Cuidado, Véspera. Los aduladores son los más peligrosos». Pero había un brillo de aprobación en sus ojos que no pasó desapercibido para Véspera. El carruaje de regreso a la mansión Coldwind fue un espacio cargado de tensión. Cordelia, quien había sido ignorada por primera vez en su vida, lanzaba miradas venenosas a su hermana. Lord Coldwind mantenía un silencio sepulcral, mientras Lady Coldwind parecía no saber cómo reaccionar ante este giro inesperado. Solo la abuela Ágata parecía satisfecha, sonriendo para sus adentros como si supiera algo que los demás ignoraban. La tormenta estalló a la mañana siguiente en el desayuno. «¿Qué diablos crees que haces?», bramó Lord Coldwind, golpeando la mesa con tal fuerza que las tazas de té temblaron. «Intentando atraer la atención de Moorfield, un hombre con su reputación». Véspera mantuvo la compostura, aunque por dentro temblaba. «No hice nada inapropiado, padre. Fue él quien me invitó a bailar». «Por supuesto, porque estabas ahí,
mirándolo, atrayéndolo como una «Cuida tus palabras, Bartholomew», intervino la abuela Ágata con voz gélida. «Recuerda que hablas de mi nieta». Lord Coldwind apretó los labios, pero la ira no abandonó sus ojos. «Escúchame bien, Véspera. El vizconde no es para ti. Es un hombre peligroso, su fortuna viene de negocios cuestionables en las colonias, y los rumores sobre su comportamiento son solo rumores», lo interrumpió Véspera, sorprendiéndose a sí misma con su valentía. «Como los rumores sobre cómo tratas a tu hija mayor». Un silencio atónito cayó sobre la mesa. Nunca, en sus 19 años, Véspera había desafiado a su padre. «Te prohíbo verlo», sentenció Lord Coldwind con voz trémula de furia. «No saldrás de esta casa hasta que él abandone la región. No arriesgaré la reputación de esta familia». «¿La reputación o tus planes para Cordelia?», replicó Véspera, incapaz ya de contener las palabras que había guardado durante años. «¿Te preocupa que me vea a mí en lugar de a ella?». La bofetada resonó en el comedor antes de que pudiera siquiera parpadear. El dolor agudo en su mejilla la dejó momentáneamente aturdida. «Bartholomew», exclamó Lady Coldwind, horrorizada. «A tu habitación», ordenó Lord Coldwind señalando la puerta, «y agradece que no te envíe a un convento». Con la dignidad que pudo reunir, Véspera se levantó y abandonó el comedor. Las lágrimas que había contenido comenzaron a brotar solo cuando cerró la puerta de su habitación, no por el dolor físico, sino por la injusticia, por la humillación, por la certeza de que su padre nunca la vería como algo más que una carga. Martha entró silenciosamente y, sin decir palabra, aplicó un paño húmedo sobre la mejilla enrojecida de Véspera. «Llegó esto para usted», dijo finalmente, extrayendo una pequeña nota de su bolsillo. «El lacayo del vizconde Moorfield lo trajo personalmente». Con manos temblorosas, Véspera desplegó la nota. La caligrafía era firme, decidida, como su dueño. «Señorita Coldwind, su compañía anoche fue un rayo de luz en la monotonía de la sociedad rural. Me gustaría continuar nuestra conversación. ¿Me concedería el honor de acompañarme a cabalgar mañana por la mañana? Mi lacayo esperará su respuesta. O.M». Véspera apretó la nota contra su pecho, como si fuera un talismán. «¿Qué debo hacer, Martha? Padre ha prohibido que salga de la casa». Martha, quien había servido a los Coldwind desde antes del nacimiento de Véspera, la miró con una mezcla de compasión y determinación. «A veces, señorita, uno debe crear sus propias oportunidades». Y así fue como a la mañana siguiente, mientras la familia desayunaba, Véspera Coldwind escapaba por una puerta lateral con la ayuda de Martha y el jardinero, quien simpatizaba con la joven desde que era niña. El vizconde la esperaba en el límite de la propiedad, montado en un impresionante semental negro. Junto a él, un caballo bayo ensillado aguardaba a Véspera. «Comenzaba a temer que hubiera cambiado de opinión», dijo Octavian, desmontando para ayudarla a subir a su caballo. «Mi padre lo ha prohibido», respondió ella con sinceridad. «Si descubre que he salido, ¿por qué ha venido entonces?». Véspera lo miró directamente a los ojos, con una valentía que no sabía que poseía. «Porque por primera vez en mi vida alguien me vio. No como la hija olvidada, no como la sombra de Cordelia. Me vio a mí». Algo cambió en la expresión del vizconde, una suavidad momentánea que suavizó sus rasgos severos. «Lo que veo, señorita Coldwind, es a una mujer extraordinaria atrapada en circunstancias ordinarias». Cabalgaron hacia los bosques que rodeaban Woodstock, lejos de miradas indiscretas. Véspera sabía que estaba arriesgándolo todo, su reputación, la poca paz que tenía en casa, quizás incluso su futuro, pero mientras el viento acariciaba su rostro y la presencia del vizconde a su lado le daba una sensación de libertad nunca antes experimentada, no podía arrepentirse. «Su padre no la valora», dijo repentinamente Octavian cuando se detuvieron junto a un arroyo para que los caballos bebieran. «Es un hombre ciego. Es lo único que he conocido», respondió ella con una sonrisa triste. «Uno se acostumbra a ser invisible. Nadie debería acostumbrarse a eso». La firmeza en su voz hizo que Véspera lo mirara con curiosidad. «Especialmente alguien como usted». «¿Alguien como yo?». «Alguien con fuego en los ojos y acero en el alma». Véspera rió suavemente, aunque el cumplido había calentado algo dentro de ella. «Ahora entiendo por qué dicen que es peligroso, milord. Sus palabras podrían hacer que una chica sensata pierda la cabeza». «No busco sensatez», respondió él, acercándose un paso más. «Busco verdad. Y la verdad, señorita Coldwind, es que desde que la vi anoche,
No he podido pensar en otra cosa. El corazón de Véspera latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Nunca un hombre le había hablado así, con tal intensidad, tal honestidad cruda. «Apenas me conoce», murmuró. «Conozco lo suficiente», respondió Octavian, «y quiero conocer más. Todo, cada pensamiento, cada sueño que ha guardado en silencio». Un crujido de ramas los interrumpió. Ambos se volvieron alarmados, solo para descubrir a un ciervo que los observaba antes de saltar hacia la espesura del bosque. «Debo volver», dijo Véspera, súbitamente consciente del tiempo transcurrido. «Si descubren que he salido», Octavian asintió, aunque la decepción era evidente en su rostro. «La acompañaré hasta el límite de la propiedad. Pero antes...» Se acercó a ella con determinación y, tomando su mano, depositó un beso en su palma. Un gesto íntimo, impropio, que envió escalofríos por todo el cuerpo de Véspera. «Volveré a verla, Véspera Coldwind», declaró, y no era una pregunta sino una certeza, con o sin la aprobación de su padre, porque usted no fue criada para ser olvidada, fue criada para ser adorada. La mansión Coldwind se encontraba en estado de agitación. 3 días habían pasado desde la escapada secreta de Véspera, y aunque había logrado regresar sin ser descubierta, un nuevo escándalo se cernía sobre la familia. Inconcebible. Absolutamente inconcebible. La voz de Lord Coldwind reverberaba por los pasillos mientras agitaba una carta en su mano. ¿Qué juego está jugando ese hombre? Véspera, convocada al estudio de su padre junto con el resto de la familia, permanecía en pie junto a la ventana, su expresión cuidadosamente neutral a pesar del torbellino de emociones que la consumía por dentro. «¿Qué ocurre, padre?», preguntó Cordelia con voz melosa, colocando una mano sobre el brazo de Lord Coldwind. «El vizconde de Moorfield», escupió el nombre como si fuera veneno, «ha organizado un baile en Blackthorn Manor y ha tenido la osadía de solicitar específicamente la presencia de Véspera». Todas las miradas se volvieron hacia ella. Véspera sintió que sus mejillas se encendían, pero mantuvo la compostura. «Debe haber algún error», intervino Lady Coldwind, lanzando una mirada preocupada hacia su hija mayor. «Quizás quiso decir Cordelia». «No hay error», respondió Lord Coldwind, arrojando la carta sobre el escritorio. «El mensaje es explícito. El vizconde de Moorfield solicita el honor de la compañía de la señorita Véspera Coldwind en el baile que se celebrará en Blackthorn Manor el próximo sábado. Ni una palabra sobre el resto de la familia». Cordelia emitió un sonido ahogado de indignación. «Es un insulto», exclamó. «¿Cómo se atreve a preferir a Véspera sobre mí? No asistirá», declaró Lord Coldwind con finalidad. «Ninguno de nosotros lo hará. No permitiré que ese hombre nos use para sus juegos». «Pero padre», comenzó Véspera encontrando una valentía que no sabía que poseía. Rechazar una invitación del vizconde causaría más comentarios que aceptarla. Lord Coldwind la miró como si acabara de notar su presencia. «¿Y desde cuándo te preocupan los asuntos sociales, Véspera?». Su tono era mordaz. «¿O es que ahora tienes un interés particular en el vizconde?». Antes de que pudiera responder, la puerta del estudio se abrió y la abuela Ágata entró, apoyándose pesadamente en su bastón. «Así que Moorfield ha invitado a mi nieta», dijo, y había un brillo de satisfacción en sus ojos arrugados. «Y a juzgar por el escándalo que estás armando, Bartholomew, no has sido incluido en la invitación. Madre, este no es el momento». «Es exactamente el momento», lo interrumpió la anciana, avanzando hasta situarse junto a Véspera. «Durante años has mantenido a esta niña en las sombras. Ahora que alguien la ve, no puedes soportarlo». «El vizconde es un hombre peligroso», insistió Lord Coldwind. Su reputación es exactamente lo que necesita esta familia», replicó la abuela Ágata. «Poder, respeto y una fortuna considerable que podría salvar tus finanzas en decadencia». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Véspera miró a su padre, cuyos labios se habían convertido en una fina línea blanca. «¿De qué habla, abuela?», preguntó finalmente Cordelia, con una nota de pánico en su voz. La anciana soltó una risa seca. «¿Crees que no sé que tu padre ha hipotecado Coldwind Manor 3 veces en los últimos 5 años? ¿Que las joyas que llevas son falsas porque las verdaderas fueron vendidas para pagar sus deudas de juego?» «Suficiente, madre», gruñó Lord Coldwind. «No, no es suficiente». La voz de la abuela Ágata adquirió un filo cortante. «Has apostado el futuro de esta familia a la belleza de Cordelia, esperando que capture a un heredero adinerado. Mientras tanto, has ignorado el valor de Véspera. Pues bien, parece que el destino tiene otros planes.
Se volvió hacia Véspera, tomando sus manos entre las suyas. «Irás a ese baile, niña, con o sin la bendición de tu padre. Yo te acompañaré. Madre, te prohíbo. Tú no puedes prohibirme nada, Bartholomew». La autoridad en la voz de la anciana era indiscutible. «La casa donde vives, la comida que comes, todo sigue siendo mío. Nunca lo olvides». Y con esas palabras, la abuela Agatha dio media vuelta y salió del estudio, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión y revelaciones. Esa noche, Véspera encontró otro mensaje del vizconde deslizado bajo su puerta. Esta vez, las palabras eran más directas, más intensas. «Señorita Coldwind, si su respuesta es afirmativa, coloque una vela en su ventana esta noche. Si es negativa, lo entenderé, pero sepa que no me rendiré fácilmente. Lo que he comenzado a sentir por usted defía toda lógica, toda convención, pero no quiero ignorarlo. Suyo, O.M». Con manos temblorosas, Véspera encendió la vela y la colocó en su ventana, un pequeño faro de esperanza y rebelión en la oscuridad de su existencia. El sábado llegó con una mezcla de anticipación y temor. Lord Coldwind había mantenido un silencio gélido durante toda la semana, mientras Lady Coldwind oscilaba entre la preocupación genuina por su hija mayor y el deseo de mantener la paz familiar. Cordelia, por su parte, no ocultaba su resentimiento, lanzando comentarios venenosos a cada oportunidad. «Debe ser por lástima», había dicho durante el desayuno. «O quizás tiene alguna deuda con padre y esta es su forma de saldarla. No hay otra explicación para que se fije en ti». Véspera había aprendido a no responder a tales provocaciones, pero cada palabra se clavaba en su corazón como una espina, alimentando las dudas que ya germinaban allí. ¿Qué podía ver el vizconde en ella? ¿Por qué arriesgaría su reputación por alguien como ella? Marta había trabajado milagros con uno de los viejos vestidos de Véspera, un conjunto de seda azul medianoche que, aunque no era nuevo, realzaba su figura esbelta y el tono alabastro de su piel. Sin joyas que la adornaran, Véspera lucía una elegancia sobria, casi austera, pero no menos impactante. «Estás hermosa», dijo la abuela Agatha cuando Véspera bajó las escaleras para encontrarse con ella en el vestíbulo. El vizconde no sabrá qué lo golpeó. Un carruaje enviado por Octavian las esperaba en la entrada. Lord Coldwind observaba desde la ventana de su estudio, su expresión indescifrable, mientras veía a su madre y a su hija mayor partir hacia un evento al que él no había sido invitado. Blackthorn Manor estaba transformado. Cientos de lámparas iluminaban los jardines, creando un sendero de luz que conducía a la mansión. Sirvientes con libreas impecables recibían a los invitados, mientras la música fluía desde el gran salón de baile. Véspera descendió del carruaje con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Se sentía como una impostora, una intrusa en un mundo al que no pertenecía. «Valor, niña», murmuró la abuela Agatha, apretando su brazo. «Recuerda quién eres. Una Coldwind, con sangre de reyes corriendo por tus venas». Apenas habían cruzado el umbral cuando un murmullo recorrió la multitud. Véspera alzó la mirada para encontrar al vizconde avanzando directamente hacia ellas, ignorando a todos los demás invitados. Vestía un traje negro impecable, con un chaleco de brocado plateado que hacía juego con sus ojos de tormenta. «Señorita Coldwind», dijo tomando su mano y llevándola a sus labios en un gesto que envió escalofríos por todo su cuerpo. «Me honra con su presencia». Luego se volvió hacia la abuela Agatha, inclinándose con respeto. «Lady Agatha, su compañía es un placer inesperado». «No tan inesperado, estoy segura», respondió la anciana con una sonrisa astuta. «Un joven de su posición sabe que una dama soltera no puede asistir a un evento sin acompañante». Octavian sonrió, un gesto que transformó su rostro austero haciéndolo aún más atractivo. «Su sabiduría solo es igualada por su perspicacia, mi señora». Ofreció un brazo a cada una y las condujo hacia el interior del salón de baile. Véspera era dolorosamente consciente de las miradas que los seguían, de los susurros que florecían a su paso. Pero también notó algo más: la forma en que Octavian la presentaba a cada invitado con que se cruzaban, la manera en que su voz se suavizaba al pronunciar su nombre, el orgullo con que la exhibía a su lado. «Me siento como en un sueño», confesó durante su segundo baile, cuando la proximidad les permitía hablar sin ser escuchados. «O quizás en una obra de teatro donde no conozco mis líneas». «No hay guión esta noche»,
respondió él, guiándola con destreza entre las otras parejas. Solo usted y yo, escribiendo nuestra propia historia, una historia que todos comentarán mañana. Véspera no pudo evitar la nota de preocupación en su voz. ¿Por qué arriesga su reputación por mí? Octavian la miró con intensidad, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Porque en un mundo de máscaras y mentiras, usted es auténtica, Véspera. Porque mientras todos buscan riqueza y títulos, usted busca verdad. Y porque cuando la vi por primera vez, supe que había encontrado lo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Las palabras del vizconde atravesaron las defensas cuidadosamente construidas de Véspera, llegando a un lugar dentro de ella que había mantenido protegido, intacto, a pesar de años de negligencia y crueldad. «No me conoce», susurró. «No realmente. Entonces déjeme conocerla», respondió él, y había una súplica velada en su voz. «Todo de usted. No solo lo que su familia le ha permitido ser, sino quien realmente es». La música se detuvo, pero ellos permanecieron inmóviles por un momento, atrapados en la intensidad del momento. Finalmente, Octavian la condujo hacia un balcón que daba a los jardines iluminados. La noche era fresca, pero Véspera apenas lo notaba, consumida por el fuego interno que las palabras del vizconde habían encendido. «Mi padre dice que tiene una reputación peligrosa», dijo observando su perfil recortado contra la luz de la luna, «que ha hecho cosas terribles en las colonias, y sin embargo está aquí conmigo», respondió él volviéndose para mirarla. «¿Es la curiosidad más fuerte que el miedo, señorita Coldwind?» «No le temo», dijo ella con sinceridad. «Quizás debería, pero no lo hago». Octavian dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos, hasta que Véspera pudo sentir el calor emanando de su cuerpo. «He cometido errores», confesó, su voz grave y cargada de emoción. «He tomado decisiones difíciles para sobrevivir en un mundo que rara vez ofrece opciones fáciles, pero nunca he sido el monstruo que describen los rumores». «Entonces, ¿quién es realmente?», preguntó ella, buscando la verdad en aquellos ojos grises. El vizconde guardó silencio por un momento, como si luchara con sus propios demonios internos. «Soy un hombre que ha vivido demasiado tiempo en la oscuridad», respondió finalmente, «y que ahora ve una luz que no sabía que necesitaba desesperadamente». Su mano se alzó para rozar suavemente la mejilla de Véspera, un toque tan ligero como el ala de una mariposa, pero que envió corrientes eléctricas por todo su cuerpo. «Quiero conocerte, Véspera Coldwind», continuó, abandonando las formalidades. «No como una posible esposa, no como un trofeo social, sino como la mujer extraordinaria que eres». Véspera cerró los ojos, permitiéndose, por primera vez en su vida, creer que alguien podía verla realmente, valorarla por sí misma y no por su utilidad o posición. «Y yo quiero conocerte, Octavian Moorfield», respondió su voz apenas un susurro en la noche. «El hombre, no el vizconde. La verdad, no la leyenda». Una sonrisa, genuina y cálida, iluminó el rostro habitualmente severo de Octavian, y en ese momento, bajo la luz plateada de la luna y las estrellas, dos almas solitarias encontraron en la otra un reflejo de sus propios anhelos, miedos y esperanzas. Un reflejo y, quizás, una promesa de que la vida podía ofrecer algo más que lo que habían conocido hasta entonces. Una semana había transcurrido desde el baile en Blackthorn Manor, una semana que había alterado el delicado equilibrio de poder en Woodstock. El vizconde Octavian Moorfield, el hombre más temido y respetado del condado, cortejaba abiertamente a Véspera Coldwind, la hija olvidada que todos habían desestimado durante años. Cada tarde, su carruaje se detenía frente a la mansión Coldwind, y cada tarde, Lord Bartholomew se veía obligado a recibirlo con una sonrisa forzada, consciente de que rechazar al vizconde significaría un suicidio social. «No entiendo qué ve en ti», le había espetado Cordelia una mañana, mientras Véspera se preparaba para un paseo por los jardines con Octavian. «Debe haber algo más. Nadie elige a alguien como tú, pudiendo tener a cualquier joven de Londres». Esas palabras, aunque crueles, resonaban con las propias dudas de Véspera. A solas en su habitación frente al espejo, se preguntaba lo mismo. ¿Qué veía un hombre como Octavian Moorfield en ella? La pregunta la atormentaba, envenenando los momentos de felicidad que experimentaba a su lado. Esa tarde, Octavian la había invitado a un picnic junto al lago que separaba las propiedades Moorfield y Coldwind. La abuela Agatha los acompañaba como carabina, aunque discretamente se mantenía a suficiente distancia para permitirles cierta intimidad. «Algo te preocupa»,
dijo Octavian mientras caminaban por la orilla del lago, sus pasos acompasados sobre la hierba húmeda. Lo veo en tus ojos desde hace días. Vespera desvió la mirada hacia el agua cristalina, donde los rayos del sol creaban destellos como diamantes sobre la superficie. ¿Por qué yo? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. De todas las jóvenes casaderas de la región, ¿por qué elegiste a la que todos han olvidado? Octavian se detuvo y su expresión se tornó grave. ¿Es eso lo que crees? ¿Que te elegí por algún cálculo o estrategia? No lo sé, confesó ella con honestidad. Solo sé que nada en mi vida me ha preparado para esto, para ser vista, valorada. El vizconde tomó sus manos entre las suyas, un gesto que ya se había vuelto familiar, pero que seguía enviando escalofríos por su columna. Cuando regresé de la India estaba vacío, Vespera, comenzó, su voz cargada de una emoción que rara vez permitía aflorar. Años viviendo entre extraños, luchando por sobrevivir, haciendo cosas de las que no me enorgullezco. Volví a Inglaterra buscando un hogar que ya no recordaba. Hizo una pausa, sus ojos grises fijos en los de ella. Y entonces te vi. No solo tu belleza, que es innegable, sino tu fuerza, la forma en que soportas el desprecio de tu padre con dignidad, la forma en que cuidas a tu abuela sin esperar reconocimiento, la forma en que, a pesar de todo, no has permitido que la amargura consuma tu corazón. Vespera sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Octavian continuó. Te elegí porque en ti vi algo que creí perdido, la capacidad de sentir, de esperar, de creer en algo mejor. Te elegí porque cuando estoy contigo, el mundo se vuelve un lugar donde quiero estar. Una sola lágrima escapó, deslizándose por la mejilla de Vespera. Tengo miedo, admitió. Miedo de que esto sea un sueño, de despertar y encontrarme de nuevo invisible, olvidada. Octavian llevó una mano a su rostro, secando delicadamente la lágrima con su pulgar. Nunca más serás olvidada, Vespera Coldwind, te lo prometo. Y entonces, con la suavidad de quien maneja algo infinitamente precioso, Octavian se inclinó y depositó un beso en sus labios. Breve, casi casto, pero cargado de una promesa que trascendía palabras. Cuando se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Una línea había sido cruzada, un compromiso silencioso establecido. Tu padre me espera esta noche, dijo Octavian, su voz ligeramente ronca. Ha accedido finalmente a recibirme en privado. Vespera sintió que su corazón se aceleraba. ¿Vas a pedir mi mano? Voy a hacer mucho más que eso, respondió él con determinación. Voy a ofrecerle un acuerdo que no podrá rechazar, y a cambio obtendré lo único que realmente deseo, tu libertad para elegir tu propio destino. La reunión entre Lord Colwyn y el vizconde se prolongó hasta bien entrada la noche. Desde su habitación, Vespera podía escuchar voces elevadas aunque no distinguía las palabras. Su padre, normalmente tan controlado en público, parecía haber abandonado toda pretensión de cortesía. Cuando finalmente escuchó la puerta principal cerrarse, indicando la partida de Octavian, Vespera contuvo la respiración, esperando. Minutos después, unos pasos firmes se detuvieron frente a su puerta, seguidos de un golpe seco. «Adelante», dijo poniéndose de pie. Lord Coldwind entró, su rostro una máscara de emociones contradictorias, furia, incredulidad y, sorprendentemente, un destello de respeto renuente. «El vizconde ha pedido tu mano», declaró sin preámbulos. «Y ha ofrecido cancelar todas mis deudas como parte del acuerdo matrimonial». Vespera sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Todas tus deudas?» Su voz era apenas audible. «Cada penique», confirmó Lord Colwind. «Parece que tu vizconde ha estado muy ocupado investigando mis asuntos financieros. Sabe exactamente cuánto debo y a quién». Se paseó por la habitación, inquieto, como un animal enjaulado. «También ha ofrecido una dote considerable para Cordelia, suficiente para asegurarle un buen matrimonio, incluso sin el respaldo de nuestra fortuna familiar». Vespera observaba a su padre, intentando procesar lo que estaba escuchando. Octavian no solo estaba salvando su futuro, sino el de toda su familia. «¿Qué has respondido?», preguntó finalmente. Lord Colwyn se detuvo, mirándola como si realmente la viera por primera vez. «Le he dicho que la decisión te corresponde a ti», dijo, y había una nota de disculpa velada en su voz, «que a pesar de nuestras diferencias, no te obligaría a un matrimonio no deseado». Vespera parpadeó, atónita.
Jamás habría esperado tal concesión de su padre. «Tu vizconde es un hombre formidable», continuó Lord Coltwind, y había algo parecido a la admiración en su tono. «Dejó muy claro que si intentaba forzarte de alguna manera, retiraría su oferta y me dejaría enfrentar la ruina solo». Una sonrisa involuntaria se dibujó en los labios de Vespera, tan propio de Octavian, protegerla incluso de su propia familia. «¿Entonces?», preguntó su padre, impaciente. «¿Cuál es tu respuesta?». Vespera lo miró directamente a los ojos, sin titubeos, sin miedo. Por primera vez en su vida tenía el poder de decidir su propio destino. «Mi respuesta es sí», dijo con claridad. «Amo al vizconde y deseo convertirme en su esposa». Algo cambió en la expresión de Lord Coltwind, un breve destello de lo que podría haber sido arrepentimiento. «Nunca te vi realmente, ¿verdad?», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Estabas aquí todo el tiempo y no te vi». Vespera sintió un nudo en la garganta. No eran las disculpas que quizás merecía, pero era un reconocimiento, un principio. «Espero que él vea todo lo que yo no pude ver», dijo finalmente Lord Coltwind, dirigiéndose a la puerta. «El vizconde vendrá mañana para formalizar el compromiso. Habrá una cena para anunciarlo». Cuando la puerta se cerró tras su padre, Vespera se dejó caer en su cama, abrumada por las emociones. Alegría, incredulidad, esperanza y también, sorprendentemente, un atisbo de gratitud hacia el hombre que la había ignorado durante toda su vida, pero que finalmente le había concedido el derecho a elegir. La mañana siguiente trajo consigo un nuevo comienzo. Martha la ayudó a vestirse con el único vestido nuevo que poseía, un conjunto de muselina color lavanda que la abuela Ágata le había regalado en su último cumpleaños. «Está hermosa, señorita Vespera», dijo Martha con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que este día llegaría, que alguien vería lo que yo veo todos los días». Vespera abrazó a la mujer que había sido más madre que sirvienta a lo largo de los años. «Vendrás conmigo a Blackthorn Manor», dijo con firmeza. «No podría empezar esta nueva vida sin ti». «Oh, señorita, eso no será necesario», respondió Martha con una sonrisa enigmática. «El vizconde ya se ha encargado de todo. Me ofreció el puesto de ama de llaves en su mansión hace 2 días». Vespera rió, maravillada por la previsión de su futuro esposo. Octavian pensaba en todo, en cada detalle que pudiera asegurar su felicidad. Cuando bajó las escaleras para reunirse con su familia en el salón, un silencio inusual la recibió. Cordelia, vestida con su mejor conjunto, la miraba con una mezcla de envidia y resignación. Lady Coltwind parecía nerviosa pero complacida. Lord Coltwind mantenía una expresión solemne, y la abuela Ágata, sentada en su sillón favorito, lucía una sonrisa de satisfacción absoluta. «Sabía que este día llegaría», dijo la anciana cuando Vespera se sentó a su lado. «Desde el momento en que naciste con esos ojos que miran directamente al alma, sabía que alguien vería lo que yo siempre vi». Vespera tomó la mano arrugada de su abuela entre las suyas. «Gracias por creer en mí, cuando nadie más lo hacía». El sonido de cascos y ruedas anunció la llegada del vizconde. A diferencia de otras ocasiones, esta vez Octavian no venía solo. Lo acompañaba un abogado, un joyero y su asistente personal, todos testigos del importante acontecimiento que estaba a punto de desarrollarse. Cuando Octavian entró al salón, sus ojos buscaron inmediatamente los de Vespera. La intensidad de su mirada, el amor y la promesa que contenía, hicieron que todo lo demás desapareciera momentáneamente. «Señorita Coltwind», dijo formalmente, pero con una calidez que envolvía cada palabra, «he venido a solicitar oficialmente su mano en matrimonio». Se arrodilló frente a ella, un gesto tradicional que adquiría un significado completamente nuevo viniendo del orgulloso vizconde. «Vespera Coltwind, ¿me concederías el honor de convertirte en mi esposa? De compartir no solo mi nombre y mi fortuna, sino mi vida, mis sueños, mis días y mis noches?» Vespera sintió que el mundo se detenía, que el tiempo se congelaba en ese instante perfecto. Las lágrimas que había contenido durante años, lágrimas de dolor, de soledad, de anhelo, se transformaban ahora en lágrimas de alegría que fluían libremente por sus mejillas. «Sí», respondió, su voz firme y clara. «Sí, Octavian Moorfield, seré tu esposa». Octavian extrajo una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Al abrirla, un anillo con un zafiro del tamaño de una almendra, rodeado de pequeños diamantes, brilló bajo la luz del sol que entraba por los ventanales. «Perteneció a mi madre», explicó mientras lo deslizaba en el dedo de Vespera.
la única persona que me enseñó lo que significa amar verdaderamente. Los documentos fueron firmados, los acuerdos formalizados. Lord Colwind, librado del peso de sus deudas, parecía haber recuperado parte de su antigua dignidad. Lady Colwind lloraba discretamente, mientras Cordelia observaba todo con una mezcla de emociones contradictorias. La boda se celebraría en un mes, tiempo suficiente para los preparativos, pero no tanto como para que Lord Colwind cambiara de opinión o encontrara nuevas deudas que acumular. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran retirado, Véspera se encontró a solas con Octavian en los jardines de la mansión. La luna llena bañaba el paisaje con su luz plateada, convirtiendo el mundo ordinario en algo mágico. ¿Eres feliz?, preguntó él entrelazando sus dedos con los de ella. Más de lo que jamás creí posible, respondió Véspera con sinceridad. Pero también tengo miedo. Todo ha cambiado tan rápido. El cambio puede ser aterrador, asintió Octavian, pero también liberador. Piénsalo, Véspera. Ya no eres la hija olvidada. Ya no eres la sombra de nadie. Eres simplemente tú misma, una mujer extraordinaria a punto de comenzar una nueva vida. Una vida contigo, añadió ella, apoyando su cabeza en el hombro de él. Una vida donde ser vista, valorada, amada por quien realmente soy. Octavian la envolvió en sus brazos, y en ese abrazo estaba la promesa de un futuro donde las heridas del pasado podrían finalmente sanar. Construiremos esa vida juntos, prometió, día a día, momento a momento, y te juro, Véspera Colwind, que nunca más serás olvidada. Cada mañana al despertar y cada noche al dormir, sabrás que eres lo más preciado en mi vida. Bajo el cielo estrellado de Woodstock, dos almas que habían navegado en soledad encontraron finalmente su puerto seguro, y mientras sellaban esa promesa con un beso, Véspera comprendió que a veces los finales son en realidad comienzos disfrazados, que incluso las historias más tristes pueden transformarse en cuentos de esperanza y redención, porque ella, la niña criada para ser olvidada por su familia, había encontrado a alguien que la vería siempre, que la elegiría cada día, que la amaría por la eternidad. Y en ese amor, en esa promesa, en ese futuro compartido, había finalmente encontrado su verdadero hogar.